Bien decía el presidente Echeverría, cuando él me señalara que en este viaje era conveniente que llegara a conocer la provincia y eligiera a Jalisco y me hablara de Guadalajara y su universidad, yo se lo agradecí y ahora, por cierto, que se lo agradezco más. Porque si hemos recibido el afecto cálido del pueblo mexicano, de sus mujeres y de sus hombres, ¿qué puede significar más junto a la juventud y sentir como ella late y presurosamente con una clara conciencia revolucionaria y antiimperialista? Esta no es una universidad tradicional, esta no es, y es bastante para muchas universidades de nuestro continente, una universidad que haya hecho la reforma. Yo creo que esta es una universidad comprometida con el pueblo, con los cambios, con la lucha por la independencia económica y la plena soberanía de nuestros pueblos. Y porque una vez fui universitario, hace largos años, por cierto, no me pregunten cuándo, porque pasé por la universidad no en búsqueda de un título solamente, porque fui dirigente y porque fui expulsado de la universidad. Puedo hablarle a los universitarios. Distancia de años, pero yo sé que ustedes saben que no hay querella de generaciones. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Hay jóvenes viejos que no comprenden que ser universitario, por ejemplo, es un privilegio extraordinario en la inmensa mayoría de los países de nuestro continente. Esos jóvenes viejos creen que la universidad se ha levantado con una necesidad para preparar técnicos y que ellos deben estar satisfechos con adquirir un título profesional. Les da rango social y el arribismo social, caramba, que es dramáticamente peligroso. Les da un instrumento que les permite ganarse la vida en condiciones de ingresos superiores a la mayoría del resto de los conciudadanos. Y estos jóvenes viejos, si son arquitectos, por ejemplo, no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay estudiantes que con un criterio estrictamente liberal hacen de su profesión el medio honesto para ganarse la vida, pero básicamente en función de sus propios intereses. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Y el panorama de América es un panorama dramático en las cifras de su realidad dolorosa. Por eso ser joven en esta época implica una gran responsabilidad. Ser joven de México o de Chile, ser joven de América Latina. Sobre todo en este continente que, como he dicho, está marcado por un promedio que somos un continente joven. Y la juventud tiene que asumir su responsabilidad histórica. Tienen que entender que no hay lucha de generaciones, como lo dijera hace un instante, que hay un enfrentamiento social,
que es muy distinto, y que pueden estar en la misma barricada de este enfrentamiento pasado, y yo pasé quito los 60 años, guárdenme el secreto, y los jóvenes que puedan tener 18 o 20. No hay querella de generación, y eso es importante que no lo olviden. Además, la juventud debe entender su obligación de ser joven, y si es estudiante, darse cuenta que hay otros jóvenes que como él tienen los mismos años, pero que no son estudiantes. Y si es universitario, con mayor razón mirar al joven campesino o al joven obrero y tener un lenguaje de juventud, no un lenguaje solo de estudiante universitario, para universitarios. Pero el que es estudiante tiene una obligación, porque tiene más posibilidades de comprender los fenómenos económicos y sociales y las realidades del mundo. Tiene la obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio, pero sin perder los perfiles también de la realidad. La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos, la revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Entonces, uno se encuentra a veces con jóvenes y como que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado. Y dictan cátedra y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. No he aceptado jamás a un compañero joven que justifique su fracaso porque tiene que hacer trabajos políticos. Tiene que darse el tiempo necesario para hacer los trabajos políticos, pero primero están los trabajos obligatorios que debe cumplir como estudiante en la universidad. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Por eso, el sectarismo, el dogmatismo, el burocratismo que congela las revoluciones. Y ese es un proceso de concientización que es muy profunda y que debe comenzar con la juventud. Pero la juventud está frente a problemas que no son solo económicos, son problemas que lamentablemente se manifiestan con mayor violencia destructiva en el mundo contemporáneo. El escapismo, el droguismo, el alcoholismo. ¿Cuántos son los jóvenes de nuestros jóvenes países que han caído en la marihuana, que es más barata que la cocaína y más fácil de acceso? Pero ¿cuántos son los jóvenes de los países industrializados? El porcentaje, no solo por la densidad de población, sino por los medios económicos, es mucho mayor.
¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Por qué la juventud llega a eso? ¿Hay frustración? ¿Cómo es posible que el joven no vea que su existencia tiene que tener un destino muy distinto al que escabulle su responsabilidad? Pero la injusticia no puede seguir marcando, cerrando las posibilidades del futuro a los pueblos pequeños de este y otros continentes. Para nosotros la frontera debe estar abolida y la solidaridad debe expresarse con el respeto a la autodeterminación y la no intervención, entendiendo que puede haber concepciones filosóficas y formas de gobierno distintos, pero que hay un mandato que nace de nuestra propia realidad, que nos obliga en el caso de este continente a unirnos. Pero mirar más allá inclusive de América Latina y comprender que nace allá en África hay todavía millones y millones de seres humanos que tienen una vida inferior a la que tienen los más postergados y preferidos seres de nuestro continente. Hay que entender que la lucha es solidaria en escala mundial, que frente a la insolencia imperialista solo cabe la respuesta agresiva de los países explotados. Gracias por comprender el drama de mi patria, que es, como dijera Pablo Neruda, un Vietnam silencioso. No hay tropas de ocupación, ni poderosos aviones nublan los cielos limpios de mi tierra, pero estamos bloqueados económicamente, pero no tenemos créditos, pero no podemos comprar repuestos, pero no tenemos cómo comprar alimentos y nos faltan medicamentos. Y para derrotar a los que así proceden, solo cabe que los pueblos entiendan quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Y yo sé, por lo que he vivido, que México ha sido y será, y gracias por ello, amigo de mi patria. Nosotros seguimos en esta jornada conmemorativa por el 50 aniversario del discurso de Salvador Allende en la Universidad de Guadalajara. Ya vemos el video de ese memorable discurso de hace 50 años aquí en este auditorio, audio y video original totalmente, por eso así se veía la cinta, pero ahora prácticamente y lo que queríamos era que ustedes vieran el audio, escucharan el audio y vieran el video en forma original. A continuación, iniciamos con esta mesa de análisis por el 50 aniversario de este discurso de Salvador Allende y presentaré a quienes integran el Presidium. Está con nosotros José Trinidad Padilla López, ex rector de la Universidad de Guadalajara. Está también Lídice Alejandra Villanueva Colorado, segunda generación de exilio chileno en Guadalajara y egresada del CUCH de la UDG. Juan Enrique Hernández Rodríguez, de la Asociación Pablo Neruda Siglo XXI de Besançon, Francia. José Santos Urbina Mendoza, del Partido Popular Socialista de México y profesor de Sociología en este centro universitario. Jaime Ezequiel Tamayo Rodríguez, jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales. Jorge Ceja Martínez, coordinador del doctorado en Ciencia Política y profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. Y Francisca Victoria González, de la Universidad de Valparaíso. Escucharemos ahora unas palabras de bienvenida de la doctora Celia Magaña García, jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos del CUCH. Adelante, doctora. Gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos los presentes. Saludo con afecto a cada una de las personas aquí reunidas. Es un honor para quienes formamos parte del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos
conmemorar esta mañana los 50 años de la visita histórica del presidente chileno Salvador Allende a esta casa, su casa, la Universidad de Guadalajara. Aquí, en este auditorio que lleva su nombre, el presidente Allende pronunció uno de los discursos más emblemáticos e importantes de toda su vida, como él mismo lo reconoció. Un discurso dedicado por completo a la juventud latinoamericana y que hoy, 5 décadas después, continúa vigente. Este día no solo es una conmemoración de su visita y generosidad para con el pueblo de México, para con la comunidad universitaria, es también una ocasión para fortalecer la memoria histórica latinoamericana, reafirmar la profunda solidaridad entre los pueblos y celebrar el legado de resistencia y exilio chileno al que México y muy particularmente la Universidad de Guadalajara ha abierto los brazos con aprecio y calidez. Hace 50 años, el presidente Allende ocasionó que los ojos del mundo estuvieran puestos en Chile y lo hizo desde este humilde podio de este auditorio. Hoy el DEILA, como cariñosamente le decimos, está de manteles largos, pues vemos cristalizada nuestra razón de ser como entidad académica. Hoy se discuten y analizan coyunturas sociales contemporáneas en América Latina desde una profunda mirada científica, crítica y cercana a las múltiples personas y realidades sociales latinoamericanas. Hoy, al igual que hace 50 años, Latinoamérica demanda de sus universidades la generación de profesionistas críticos, con conciencia social, aptitudes y convicción para construir una sociedad donde se disipen las brechas de desigualdad, donde la clase trabajadora deje de sostener la economía a costa de sus propias vidas. Y hoy, sobre todo, celebro muy particularmente y con mucha emoción la presencia y participación de mujeres de esta comunidad universitaria y de la comunidad chilena, que ya que hace apenas 50 años, que nos parecen tan cercanos y tan lejanos, ni siquiera figurábamos en el presidium de los acontecimientos que hicieron historia. Qué bueno que ahora sí hay mujeres en el presidium. En estos tiempos tan convulsos e inciertos para América Latina y el mundo, el recuerdo del presidente Allende es una luz que enciende el fervor de continuar construyendo mejores sociedades. Y como él lo dijo aquí mismo, los procesos sociales no se detienen ni con el crimen. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Viva México, viva Chile y viva Latinoamérica unida. Mucho éxito. Gracias a la doctora Celia Magaña, jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. A continuación, cedo el micrófono a la doctora Anabel Castillón Quintero, profesora del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, quien moderará esta mesa de análisis. Adelante, doctora. Muchas gracias. Pues, como antes decían, iniciamos nuestra mesa de análisis, pero antes de iniciarla, me voy a permitir leer unas palabras enviadas por Carlos Eduardo Carrasco Espinosa, secretario político regional exterior del Partido Socialista de Chile. Es el partido histórico de Salvador Allende. Estimado rector Juan Manuel Durán, estimado jefe del Desmos del CUSH, Jaime Tamayo, estimados panelistas, invitados, estimados y estimadas compañeras y compañeros. Es para mí un honor traer a estas tierras hermosas nuestro saludo y agradecimiento a la Universidad de Guadalajara en el 50 aniversario del discurso del compañero presidente Salvador Allende. Recordar su visita, sus palabras y los tiempos de la historia y el momento que vivía Latinoamérica nos hace reflexionar cuánta verdad y visión tuvo el compañero presidente. Hoy, 2 de diciembre del año 2022, a 50 años de uno de los discursos más hermosos de la historia de la humanidad, quiero recordar un fragmento que debe hacernos reflexionar a muchos que hemos tenido la oportunidad de estar en política desde nuestra juventud. Uno se encuentra a veces con jóvenes
que porque han leído el manifiesto comunista o lo han llevado por largo rato debajo del brazo, creen que lo han asimilado y dictan cátedras y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Cada una de sus palabras siempre tuvieron reflexión y enseñanza, ya que el compañero presidente lograba exponer pedagógicamente, buscando obtener en cada persona que lo escuchaba aprendizaje y conciencia de sus palabras, algo que se agradece y admira a nivel mundial. Agradezco todos los esfuerzos realizados por la Universidad y el Partido Socialista de Chile por lograr la visita del presidente Gabriel Boric y haber celebrado junto con él esta hermosa conmemoración, pero la caída de la Cumbre del Pacífico nos jugó una mala pasada. Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras, presidentes. Viva México, viva Chile, viva Latinoamérica unida. Con estas palabras iniciamos nuestra mesa de análisis, cediéndole la palabra al maestro José Trinidad Padilla López. Muchas gracias, doctora Anabel Castellón. Bueno, parece que somos demasiados participantes y tenemos pocos minutos, pero quisiera empezar por agradecer la iniciativa. Yo me congratulo mucho de la iniciativa que tuvo el Centro Universitario de Ciencias Sociales a través de sus distintas dependencias que están representadas aquí, por no dejar pasar esta fecha sin acordarse de lo que para los universitarios de esta universidad fue un hito muy importante. Y lo fue no solo por el discurso en sí, que como ya hemos visto, y bueno, es un discurso muy conocido, se publicitó, ha sido reproducido en distintos formatos, por escrito, en películas, en fin, sino por lo que también significó para nuestra comunidad universitaria los trágicos hechos que sucederían justamente un año después. El golpe militar que puso fin de una manera brutal a lo que era un proyecto muy importante de la izquierda latinoamericana. Para los universitarios de mi generación, estos acontecimientos, entre otras cosas, se tradujeron en poder convivir después con algunos de los miembros de la comunidad exiliada, que al igual que muchos años antes con los exiliados de la República Española, pues resultaron muchos de ellos ser profesores, personas de gran valía, que nos orientaron a los jóvenes que en ese tiempo teníamos mucha inquietud por el pensamiento social y por el debate que en aquellos años se estaba dando en América Latina y sobre todo en el ámbito de la izquierda de América Latina. ¿Cuál era ese debate de fondo y por qué era muy importante la figura de Salvador Allende? Porque se debatía en el fondo si la vía para las transformaciones de la sociedad y la construcción de una sociedad más justa, de una sociedad socialista, podía tener otra vía que no fuera la de la lucha armada. Digamos, frente a la vía cubana o a las vías de lo que habían sido la vía revolucionaria, que no es que carezca de legitimidad, pero es otra vía que estaba muy de moda, además, muy efervescente por la reciente revolución cubana y por la epopeya del Che Guevara en Bolivia. La discusión era muy acalorada en ese sentido. Y yo me acuerdo que en ese ambiente la vía propuesta por el socialismo a la chilena de Salvador Allende, pues no gozaba de muchos adeptos entre los grupos más o menos radicales de la Facultad de Filosofía y Letras en la que yo estudiaba. Nos costó entender cuál era
el fondo de la propuesta de Salvador Allende y desde luego recuperar uno de los principales valores que yo creo que es lo más rescatable de Allende, su compromiso inquebrantable con la democracia, con la vía democrática para poder construir, como él mismo lo mencionó que el Che Guevara en alguna ocasión le dedicó un libro que decía, para Salvador Allende, que busca por otros medios lo mismo que yo. En ese debate, en medio de ese debate y en medio de esa efervescencia, las palabras de Salvador Allende fueron muy importantes para orientar por otros senderos ese debate. Esas palabras que aquí han sido recordadas, las palabras que dijo en este recinto, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero después dice, la revolución no pasa por las universidades, pasa por los pueblos, la hacen los pueblos, la hacen los trabajadores. El recuperar lo que debía ser o lo que para Salvador Allende era rescatable de una función intrínsecamente vinculada al cambio social con la generación de pensamiento crítico en las universidades, generar, porque él lo dijo en su discurso, en su muy largo discurso, mencionaba, llegó a ponderar de una manera muy vehemente la necesidad de que los estudiantes que se dedicaran a la política, su principal compromiso, más que con la política, tenía que ser con ser buenos estudiantes. Un estudiante que es buen estudiante, forzoso, lo respetan sus maestros, dijo, y tendrá que respetar sus ideas cualesquiera que éstas sean. Y solo a través o a partir de no ver la educación, ese privilegio al que acceden los que acceden a las aulas de la universidad pública, que no lo vean como ese privilegio de manera aspiracional para tener mejores condiciones que los demás y olvidarse de su compromiso con las clases desfavorecidas. Salvador Allende aquí lo subrayó en ese discurso de una manera muy vehemente. Las instituciones universitarias son instituciones que tienen un compromiso fundamentalmente con el conocimiento, con la transmisión, con la formación de personas que tengan sensibilidad social para entender que son unos privilegiados y que tienen que retribuir a la sociedad lo que la sociedad les da con esa oportunidad para estudiar. Bueno, este debate al que yo me he referido era muy importante y yo recuerdo haber participado y haber escuchado a muchos de los profesores marxistas que en aquellos años hablaban de lo que fue la experiencia chilena. Personas muy entrañables como Alfredo Villanueva, que está aquí presente, Andrés Orrego Mate, que fue mi profesor del Partido Comunista, Jorge Cereceda, que era trotskista, por cierto, todos de distintas filiaciones y corrientes políticas. Raúl Torres, el viejo Columbo que le decíamos, que era un gran ajedrecista y era también un hombre de pensamiento muy radical. El doctor Ilavaca, Jaime Sau, en fin, muchos de los compañeros que en esos años, con los que en esos años interactuamos, muchos de ellos profesores de la universidad, que le pusieron en el centro del debate cuál podría ser una vía para la construcción de una sociedad más justa, de una revolución que no tuviera que ser una revolución armada, que fortaleciera el compromiso democrático y que incorporara o que involucrara a las instituciones, a los universitarios y a sus instituciones, como las universidades, en estos procesos. Entonces, para mí eso es lo rescatable de esta experiencia
de haber escuchado a Salvador Allende, los que lo escuchamos de manera asincrónica, porque yo ese discurso lo escuché algunos años después. En 1972 yo tenía 14 años y fui estudiante universitario pocos años después. Fue cuando yo conocí ese discurso y cuando me involucré un poquito con estos amigos que venían del exilio chileno, en fin. Y para mí esa es una de las experiencias transmitidas por estos acontecimientos, por la personalidad limpia de Salvador Allende, que era un hombre que tampoco era dado a los aspavientos, era un gran pensador político, era un hombre con una gran sensibilidad para poder impulsar los proyectos que a su país podrían sacarlo finalmente de esa explotación y de esa expoliación que el imperialismo finalmente no logró hacerlo por ese golpe de Estado. Los grandes flagelos de la humanidad solo pueden combatirse mediante un plano global de cooperación. El hambre, la enfermedad, la inseguridad, las epidemias, solo pueden enfrentarse si existe una verdadera hermandad entre distintos pueblos, entre distintas naciones, porque muchos de estos fenómenos son transnacionales, no pueden resolverse plenamente dentro del ámbito de los estados nacionales. Y Salvador Allende fue un gran internacionalista. De hecho, esa visita que hizo a México lo hizo en el marco de una serie de visitas de Estado que él estaba haciendo para tratar de romper el bloqueo, el aislamiento en el que su país estaba cayendo por parte de la burguesía local, digamos, de la burguesía nacional chilena, pero también de los grandes intereses transnacionales que tenían y siguen teniendo intereses económicos en el propio Chile. La industria minera, la industria telefónica, las grandes corporaciones, en fin, que él tuvo que enfrentar en esa lucha que duró escasos 3 años y bueno, que finalmente terminó de manera trágica. Yo me quedo con esta enseñanza, me quedo con esta voz que llama a todos los latinoamericanos a unirse, a buscar para cada pueblo su propia vía para hacer las transformaciones, no casarse con vías o con recetas, sino construirlas junto con sus pueblos de acuerdo a las posibilidades que en su propio país se van generando. Esa es para mí la gran enseñanza que Salvador Allende nos vino a decir en este auditorio hace 50 años. Bueno, por lo pronto eso es lo que tendría que decir. Perdón por la voz. Maestro, muchas gracias por su interesante reflexión. Continuamos con nuestra mesa. Le cedemos la palabra a la maestra Lídice Alejandra Villanueva Colorado. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Sinceramente quisiera confesarles que le estuve dando vueltas a este asunto y me resultó complicado articular algo que considere yo como el legado de la experiencia de este discurso, principalmente porque creo que las experiencias son muy personales, ¿no? Y entonces desde ahí es donde quiero hablar. Y preparé algo, pues. Mi padre constantemente refiere que sus primeras etapas de vida se las pasó en los brazos del exilio europeo. ¿Quién diría que muchos años después, ese destino también me iba a tocar a mí, pero con el exilio chileno? Así en nuestra casa nunca faltaron las noches de revolución
en las cuales se discutían los procesos sociales y también se añoraba a la patria. Fue gracias a estos diálogos y a estos discursos que he hilado el entramado que ahora entiendo como mi vida y del cual vengo a hablarles y a compartirles. Allende y su pueblo buscaban lo que a mí me gusta entender, la aceptación de lo distinto. Construir una realidad que permitiera a su población vivir de la mejor manera posible, con sus propios recursos y con la posibilidad de compartir y compartirse con otras realidades. Tarea que no es sencilla. Incluso ahora, con todo el avance tecnológico y con todo el avance teórico que hemos tenido, parece ser un poco complicado esto. Y creo que es porque nos falta entender una pieza clave desde mi perspectiva. Y esa pieza clave, es la responsabilidad social. En varios de los discursos y en varios de los actos del pueblo chileno podemos observar una enorme conciencia de la responsabilidad social. Desde chica, no solo pude escuchar, sino también observar el compromiso de levantarse todos los días para cumplir esa responsabilidad social. Cada integrante de mi familia fue trazando su camino, pero todos bajo esta lógica. Como parte de esta sociedad, lo que hacemos o lo que dejamos de hacer tiene y tendrá un impacto en las personas que te rodean en el presente y en el futuro. Vivir en una sociedad sin responsabilidad social implica chingarse a las personas de al lado desde muchas perspectivas a costa de. Y eso es algo que el compañero Allende y su pueblo entendían. La responsabilidad social no se veía como una obligación o como una deuda, sino como un compromiso consigo mismo y con las otras y los otros. Este compromiso para construir un contexto mejor y benéfico, en el que todas las realidades puedan habitar desde el respeto, la escucha y el diálogo. Fue el odio a lo distinto, a lo diferente, lo que nos hizo perder al compañero presidente, lo que nos hizo, a mi familia, separarse de manera abrupta y violenta, y lo que desapareció muchas voces en ese tiempo. Y es ese mismo odio a lo distinto lo que ahora nos hace perder a nuestras hermanas víctimas de feminicidio, lo que silencia a nuestras compañeras en las aulas víctimas de violencia o también en sus lugares de trabajo, y lo que nos orilla a todas las mujeres a sobrevivir en las calles y no a ser libres. Gracias a las palabras del compañero Allende y su práctica en mi núcleo familiar, es que fui trazando la línea de mi responsabilidad social, los feminismos. La historia es nuestra, decía el compañero, y para mí, claudicar no es una opción, no importa las veces que tenga que cambiar la manera de mi andar, mientras la meta sea esa, un mundo donde las mujeres podamos vivir libres de violencia. Por último, quisiera cerrar haciéndoles la invitación a descubrir los caminos propios para asumir la responsabilidad de cada quien, que permita tanto a ustedes como al resto de las personas que les rodean desarrollarse plenamente, colectivizar el bienestar y aceptar lo distinto como algo que nos dignifica y no como un objetivo de violencias. Muchas gracias. Maestra, muchas gracias. Qué bonitas palabras desde la nostalgia y el sentimiento. Gracias. Continuamos. Ahora le cedemos la palabra a nuestro doctorando Juan Enrique Hernández Rodríguez para que continúe. Gracias. Buenos días a todas las personas presentes. A nombre de Francisco Daniel Rojas, que es presidente de la Asociación Pablo Neruda Siglo XXI en Besançon, Francia, daré parte de su discurso. No sin antes mencionar una pregunta que podrá ser criticable por los presentes. Y esa pregunta se las hice a varios jóvenes al paso. ¿Quién es Salvador Allende y qué hace? La respuesta de estos jóvenes fue: ¿quién es Salvador Allende? ¿Qué hace? ¿Es un héroe? Tristemente, ya no les puedo contestar a estos jóvenes
Salvador Allende lo dijo en su discurso: hay dos tipos de jóvenes privilegiados, los que estudian en la universidad y los que trabajan, los que no tienen este privilegio educativo. Entonces, este es el debate que abro para los jóvenes que están aquí presentes. A voz de Francisco Daniels, comenzaré su discurso. Estimados y muy respetados participantes a este evento internacional de conmemoración del 50 aniversario del discurso del presidente Salvador Allende. El 2 de diciembre de 1972, en la UDG, un momento histórico de calibre universal. Hablamos de un mensaje de transferencias a generaciones de valores éticos, morales, políticos, sociales, que este medio siglo ha pasado y no ha envejecido y requieren muy poca reactualización. No me voy a referir a los elementos académicos, sino a su historia, al testimonio propio. Este testimonio político del impacto de las juventudes de Chile y América Latina. De aquella época, pues el discurso que valoramos y analizamos hoy en el relato de varias praxis de su vida política, por ejemplo, su inquebrantable fe en la democracia y la libertad, y la transformación de la sociedad capitalista por la vía democrática, que esta vía permitió que Chile eligiera un presidente de izquierda, apoyado por una alianza política muy amplia, como fue la Unidad Popular, donde sectores comunistas, socialistas, cristianos radicales e independientes convergieron unidos en un programa de ruptura con el capitalismo de 40 medidas. Nunca el presidente se desmarcó de su carácter marxista como un instrumento de análisis de las estructuras del poder político, económico, militar, que hoy en el mundo actual es una acuciosa actualidad. Allende le pidió y exigió a las juventudes de Chile y México, a todas las juventudes de América Latina, un compromiso con el cambio desde la responsabilidad social, enfatizando que las revoluciones las hacían los trabajadores y los jóvenes. Estos jóvenes tenían un lugar preponderante en esta batalla, hoy todavía inconclusa, por una sociedad justa, inclusiva, equitable. Este mensaje fue escuchado por miles y miles de jóvenes chilenos que participaron en los 1000 días que el pueblo casi tocó el cielo con la mano. La juventud chilena estuvo en los trabajos voluntarios, en la administración del Estado y en la inmensa batalla cultural. Esta última batalla fue la base política del triunfo del 4 de septiembre de 1970. La pregunta de hoy es quizás, ¿por qué la juventud chilena acompañó al presidente Allende hasta el último momento de su vida física y hasta hoy en su vida póstuma? Es un momento dado en la vista que nos hiciera venerable el cardenal Raúl Silva Enríquez a la cárcel de Antofagasta, acompañado por el obispo Carlos Camus, ambos figuras eminentes de la defensa de los derechos humanos en Chile, que dijeran que entre el 11 de septiembre y las fechas de visita a mediados de 1974, el 40% de la juventud chilena entre 18 y 24 años había estado un momento presa, torturada, y más tarde serían miles de entre ellos asesinados, ejecutados, desaparecidos hasta hoy, y no ha habido una justicia ni reparación integral. La juventud creyó y cree en el liderazgo del presidente por su estatura moral, ética, por su sacrificio de servicio durante toda su vida política. Allende nunca le mintió al pueblo, ni en las buenas y mucho menos en las malas. Allende conocía al pueblo de Chile y conocía la nación, sus fuerzas y debilidades, sus culturas y, lo más importante, el pueblo de Chile conocía al presidente Allende, lo respetaba y lo respetan aún. ¿Se equivocó el presidente en su diagnóstico de la intensidad de sus respuestas de las fuerzas conservadoras del imperialismo americano? Medio siglo después, pienso que no se equivocó, pese a su propio martirio y el de miles de patriotas, pues su audacia política de realizar una transformación profunda de la sociedad chilena, con gusto, a vino y empanadas, no era solo un desafío mayor al sistema burgués chileno, sino que también al sistema burgués mundial, principalmente en países de Europa como Francia, Italia, España y otros países de Europa del Este. En este discurso, el presidente habló de fuerzas armadas democráticas, no deliberantes, y respetuosas del orden institucional chileno. Esto lo repitió siempre y murió batallando por defender este principio constitucional de fuerzas comprometidas con la nación y la patria. Las pudo dividir y no lo hizo. Al contrario,
Las integró a su gobierno con soldados prestigiosos como el general Carlos Prat, comandante en jefe del ejército, y antes el general René Schneider, salvajemente asesinados por la derecha y la extrema chilena apoyada por la CIA. Como también lo fue nuestro general en aviación Alberto Bachelet Martínez, que junto con miles de soldados pagaron con prisión y torturas y vejaciones la lealtad a un pueblo chileno. Y sobre todo, de un respeto irrestricto al presidente Salvador Allende hasta los últimos momentos de su vida. La idea que trato de enunciar, que la juventud chilena no se separó nunca de Salvador Allende, y Allende nunca se separó ni distanció de esta juventud. En cada etapa de su vida dejó mensajes de compromiso y existencia de la civilización. Un discurso que siempre fue sometido a la praxis. Aquí les indico el rol de una juventud, junto a los trabajadores y a las exigencias del ejercicio del poder, sobre el manejo de la correlación de fuerzas y las formas de lucha en su último discurso, que nos dejó este mensaje. Me dirijo a la juventud, a aquellos que cantaron y entregaron su alegría y su espíritu de lucha. Me dirijo al hombre de Chile, al obrero, al campesino, al intelectual, a aquellos que serán perseguidos porque en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando las vías férreas, destruyendo los oleoductos y los gasoductos. Frente al silencio de quienes tenían la obligación de proceder, estaban comprometidos. La historia los juzgará. Han pasado 50 años y Allende no ha envejecido, ni con el tiempo y su pensamiento político, moral y ético en cada rincón del mundo. Con esto me despido no dando por hecho que la memoria de Salvador Allende vive. Y por último, queremos agradecer como institución, Asociación Pablo Neruda del siglo XXI, Besançon, Francia, a todas las naciones del mundo que ayudaron, protegieron y salvaron miles de vidas a lo largo de los 17 años de obscuridad y muy particularmente de nuestro México querido y respetado por ellos. Hemos declarado que desde el 2 de diciembre de 2022 hasta el 2 de diciembre de 2023, todas nuestras actividades y gestiones en el plano político, cultural, social, educativo, serán organizadas para agradecer al mundo por los apoyos recibidos y muy particularmente a México como nuestro pueblo hermano, amigo, leal y solidario. Agradecer a todos aquellos militantes jóvenes del año de 1972 que en ese momento de luz universal existiera en la UDG de cuidar y fomentar el legado durante medio siglo y que todos juntos le llevaremos otro medio siglo fuera de los panteones, cementerios y memoriales, pues Allende, junto a todos nuestros líderes históricos de su época y los actuales, serán la base de 1000 y más batallas por justicia y equidad en un mundo que en el medio ambiente cobra cada día más de la insolencia del ser humano y las empresas multinacionales por el no respeto de la naturaleza. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva una América Latina emancipada! Estas son las palabras de Francisco Daniel a todo el pueblo mexicano y a la Universidad de Guadalajara. Gracias. Muchas gracias por transmitirnos el mensaje de la asociación y después de ello continuamos con nuestra mesa. Le cedemos la palabra al maestro José Santos Urbina Mendoza. Bueno, estimados y estimadas estudiantes, estimados todas y todos, soy joven de experiencia acumulada de la generación de los 70s. Nací políticamente hace 52 años con el triunfo democrático de Unidad Popular en Chile, que llevó a la presidencia de ese país hermano a Salvador Allende, siendo miembro entonces yo de mi organización juvenil, la Juventud Popular Socialista, hoy Jóvenes por el Socialismo, que este año ha cumplido 75 años de existencia, primero como movimiento de la Juventud Popular, de la cual en Jalisco, por cierto,
Su primer presidente fue Vicente Zuno Arce, hijo del fundador de esta histórica Universidad de Guadalajara, siendo a su vez Constancio Hernández Alvirde, preclaro rector de la Universidad de Guadalajara, el fundador y primer presidente de mi partido en Jalisco. Hace 50 años, el 2 de diciembre de 1972, tuvimos el privilegio de conocer al compañero presidente Salvador Allende, como le llamábamos con cariño, siguiéndolo por las calles de esta ciudad, a un lado del vehículo descubierto que lo transportaba junto con su esposa Hortensia Bunzi, Tencha, como le decíamos con cariño, el presidente Echeverría y su inteligente esposa María Esther Zuno, de grata memoria, admirados todos por la excelsa figura de Salvador Allende y extraordinaria voz eufónica de timbre tranquilo pero poderoso que nos erizaba la piel de emoción. El compañero presidente Allende, al ver el entusiasmo de las muchachas y muchachos que lo aclamábamos ondeando nuestras banderas y con cantos que eran los mismos de su pueblo en lucha, casi enfrente de la plaza de armas, pidió detener el vehículo para saludar a la muchachada socialista que lo vitoreaba entusiasta y iniciar un diálogo que por minutos tuvimos con el presidente, con Tencha y con todos los que ahí ocupaban ese vehículo descubierto. Pero la emoción continuaría ese día cuando después de su histórico discurso que hoy conmemoramos, nos iríamos al municipio del Arenal, donde escucharíamos su siguiente intervención ante los ejidatarios de esa localidad que recibieron orgullosos al presidente Allende en las instalaciones de su cooperativa, de su unidad productiva, que era motivo de orgullo para los jaliscienses. Un discurso que pocos o casi nadie conoce hoy, en donde Allende explicó el drama del pueblo chileno y su lucha por superar la pobreza y emancipar a la nación chilena. Luego de ese evento, por la noche, Allende se reuniría con los dirigentes estudiantiles de las organizaciones juveniles que lo acompañaron, entre ellas la nuestra. Por ello, ¿cómo no sentir hoy, a 50 años, como si apenas fuera ayer, la emoción y el cariño de ese maestro y guía eterno de la juventud latinoamericana, de sus palabras eternas y su mensaje histórico aún vigente en este recinto sagrado, dirigido a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y a todos los estudiantes de nuestra América, a la que caracterizó a esta universidad entonces como una universidad no tradicional, una universidad comprometida con el pueblo y con la lucha por la independencia económica de México y por la plena soberanía de nuestros pueblos. De ese discurso destaco lo siguiente. Primero, fue un mensaje de carácter antiimperialista, profundamente humanista para toda la juventud, particularmente dirigido a los jóvenes estudiantes universitarios, no solo de Guadalajara, sino de todo el continente, para llamar a su conciencia respecto de su papel y su deber histórico con su patria y con el pueblo, principalmente con los trabajadores que sostienen y hacen posible el derecho a la educación. 2. Fue un llamado de atención respecto del papel de la universidad pública como universidad de Estado, obligada a estudiar y atender los problemas y necesidades del pueblo con sentido patriótico, vinculada a la lucha por la independencia nacional, la plena soberanía y el bienestar popular. 3. Fue un mensaje respecto del papel verdadero que deben desempeñar los maestros y maestras universitarios para la formación de profesionistas comprometidos con su pueblo, antes que con sus intereses particulares, profesionales que no se sientan seres superiores, sino sujetos con conciencia social. 4.
de denuncia de la condición de los pueblos de nuestra América como países colonizados, explotados, dependientes y sumamente pobres, merced a las circunstancias impuestas por el imperialismo norteamericano. Somos países potencialmente ricos, dijo Salvador Allende, viviendo como pobres debido a la explotación a manos del gran capital financiero internacional y particularmente del imperialismo norteamericano al cual denunció en este recinto. Y de ahí la responsabilidad de la juventud, de aquella como de esta época, de su obligación de ser joven, comprendiendo los fenómenos económicos, sociales y las realidades del mundo, siendo a la vez un factor dinámico del proceso de cambio, pero sin perder el piso de la realidad. 6. Sintetizando su mensaje sobre la misión histórica de la juventud mexicana, diremos que consiste hoy en luchar por la plena independencia económica de la nación y el bienestar del pueblo mexicano, para lo cual se hace necesario una universidad comprometida con esos propósitos y un profesorado responsable y consciente de su papel como formador social de la juventud estudiosa. 7. Al referirse a Allende en el sentido de que la revolución no la hacen las universidades, sino las grandes masas, que la revolución la hacen los pueblos, que la revolución la hacen esencialmente los trabajadores, es insistir en la comprensión del papel que le corresponde a la universidad y a la juventud universitaria durante los procesos sociales de transformación revolucionaria, de no perder políticamente, de no pretender políticamente de encabezarlos y mucho menos de oponerse a ellos, pretendiendo suplantar con un balbuceo doctrinario al pueblo en esta tarea, que a la juventud universitaria tiene que estudiar lo que pasa en su país y más allá de su frontera para entender la realidad que debe ser meditada y analizada. 8. Allende, luego de señalar algunos ejemplos de la complejidad de las circunstancias políticas que enfrentan los países y pueblos en sus procesos sociales, explica que hay jóvenes que, creyendo que han asimilado la literatura política y hasta dictan cátedra, exigen actitudes y critican a conductores de procesos sociales, por lo que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero aclaró, pero avanzar en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa no es nada fácil. Esa es una tarea de los imprescindibles, diría Bertolt Brecht. 9. Por eso es fundamental que a pesar de la politización en las universidades, los jóvenes no deben olvidar su responsabilidad fundamental, que es estudiar para convertirse en los profesionistas, científicos y técnicos que el pueblo y la patria reclaman para atender sus problemas y necesidades. 10. Habría que recordar de la explicación de Allende en su discurso que los cambios llevados a cabo durante su gobierno se hicieron en el marco de una democracia burguesa, con una minoría en el Congreso, como hoy está ocurriendo en los gobiernos de América Latina progresistas, regulados por normas jurídicas vetustas y hoy neoliberales, confeccionadas por los sectores burgueses de aquel entonces, que le impusieron una camisa de fuerza, y hoy vemos cómo en el proceso revolucionario de México que hemos iniciado, hoy al gobierno de la República también se le imponen esas camisas de fuerza como herencia del modelo y de la estructura neoliberal heredada por aquel golpe de Estado que se inicia en Chile precisamente para inaugurar el periodo del neoliberalismo en nuestra América, del neoliberalismo subordinado, del neoliberalismo que durante prácticamente 40 años sumiría a los demás países a través de los golpes de Estado en la dependencia respecto del imperialismo y particularmente del imperialismo norteamericano, el principal enemigo de los pueblos del mundo entonces y actualmente. Y finalmente, hoy una nueva generación
los nietos de aquella gloriosa juventud que llevaron al presidente Allende a la presidencia de la República, hoy encabezan la lucha de su pueblo por la liberación nacional y la independencia de ese pueblo, al igual que la lucha de los demás pueblos de América Latina, en el que se incluye México en esta etapa gloriosa. Muchas gracias. Maestro, muchas gracias por estas emotivas palabras que vienen desde la vivencia. Gracias. Vamos a continuar. Le cedo la palabra al doctor Jaime Tamayo Rodríguez. Buenos días a todas y todos. Este discurso de Salvador Allende, que trae muchos recuerdos y nostalgias, también nos trae muchos elementos para entender la realidad actual. Si lo escuchamos, lo leemos con detenimiento, vamos a ver que nos aporta una serie de elementos para poder comprender lo que está pasando en el mundo y especialmente en América Latina. Este discurso, más allá del contexto político y social en que se dio, está de alguna manera también enmarcado, por lo menos en dos, quizá en tres discursos, pero en dos discursos muy inmediatos. Uno en la Ciudad de México el día 1 de diciembre y otro en La Habana el 13. Hubo uno más el día 4, me parece, en la ONU, referido en buena medida a la situación que estaba viviendo Chile de agresión. En el discurso en la Ciudad de México, Salvador Allende hizo referencia a el camino compartido y común entre México y Chile. Y aquí hizo referencia precisamente a Lázaro Cárdenas como el que inició la segunda independencia de América Latina. Y en el de Cuba habla precisamente de dos revoluciones hermanas. Esto tiene que ver precisamente con aquella referencia al libro que le dedicó el Che Guevara, de alguna manera. Es decir, en este sentido, el discurso en la Universidad de Guadalajara sintetiza un proceso que apenas comenzaba, pero que mostraba que había una segunda vía, la vía chilena al socialismo, que se convertiría, podríamos decir, a finales del siglo XX y sobre todo ahora en el siglo XXI, en la vía, podríamos considerar, sin no decir la más exitosa, la que ha tenido más presencia y relevancia en América Latina. Iniciada en esta segunda etapa por Hugo Chávez y que hoy nos muestra un panorama en el que buena parte de América Latina ha avanzado en la lucha contra las viejas estructuras imperialistas y de alguna manera las estructuras más voraces del capitalismo. Salvador Allende en ese sentido fue pionero, fue el Lázaro Cárdenas de la tercera independencia desde esta vía, sin dejar de reconocer la validez, como ya señaló también el rector Trino Padilla, que la vía armada como vía inicial de las revoluciones en América Latina, es decir, independientemente de la Revolución Mexicana, que tiene otro contexto, este tipo de revoluciones que buscan salir del modelo capitalista, con el caso cubano, pero que tienen sus especificidades y que, como señalé, en este siglo pareciera que ha sido de alguna manera superada por la vía democrática al socialismo. Esto por un lado. Por otro lado, vemos también en Allende, yo diría, él se asume como un marxista, yo diría que tiene cierto contenido leninista cuando hace un análisis concreto de la realidad concreta y nos muestra precisamente una visión, una perspectiva del imperialismo, pero no el imperialismo en términos teóricos o generales, sino el imperialismo en América Latina.
y cómo este imperialismo ha afectado la vida de nuestros pueblos y cómo este imperialismo vino después a demostrar a los extremos que podía llegar con los golpes de Estado que se empezaron a dar anteriormente. Yo he insistido que en el caso de América Latina iniciaron en México, desde la embajada norteamericana, cuando Madero pretendió hacer algunos ajustes en cuestiones de petróleo, y la embajada norteamericana promovió el famoso pacto de la embajada que produjo el golpe de Estado de Victoriano Huerta. Bueno, después vendrían otra serie de golpes de Estado contra los países en los que había gobiernos de carácter nacionalista o soberanista, pero en el caso chileno clarísimamente orientado a impedir que quedara este ejemplo. Y este ejemplo, 25 años después, empezó a dar nuevamente frutos. Y vemos hoy el mapa de América Latina de alguna manera atravesado por el pensamiento de Salvador Allende. Y en ese sentido, decíamos, siendo vigente y muy vigente su pensamiento. Entonces tendríamos pues este segundo elemento, su análisis sobre el imperialismo en América Latina. Otra cuestión que me parece importante, que debería quizás revisarse un poco más, y quizás escapa mucho a la visión de la mayoría de las personas, es que esta famosa frase que está aquí afuera en el busto de Salvador Allende sobre ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, tiene un complemento muy importante. Tiene el complemento respecto a quien es congruente, a quien es consistente a lo largo de su vida en la militancia revolucionaria. Y eso lo plantea como algo muy difícil, pero no solo difícil. Él pone en el mismo discurso, en un momento anterior, la excepcionalidad que significó para él mismo como generación haber formado parte de un grupo que planteaba ya crear soviets en los años 30, principios de los años 30, y que él se negó a firmar ese documento y fue expulsado. Un grupo de 400 estudiantes muy revolucionarios que al final estaban todos, excepto dos, uno era Salvador Allende, en los negocios, las empresas, los bancos y los como terratenientes, ¿no? Y entonces, bueno, pues él mismo señaló cómo se les estaban expropiando esto a sus ex compañeros más radicales. Pero aquí lo que quiero señalar es precisamente cómo esta cuestión de los jóvenes muy revolucionarios, habría que ver por qué se pierde esa continuidad, porque no es una cuestión meramente biológica, por supuesto. Y creo que ahí fallamos en las universidades, sobre todo en las universidades públicas, que tenemos en el caso mexicano un gran compromiso con la sociedad. Universidades como la de Guadalajara, que surge, porque yo no estoy de acuerdo en que esta sea una universidad que tenga que ver con los monjes del siglo de hace 200 años, independientemente de que es un antecedente importante. Esta universidad surge como un proyecto de la Revolución Mexicana, como una educación popular para el pueblo. Y sin embargo, vemos que la formación al final produce jóvenes que en buena medida se olvidan del compromiso social que quizá con mucha beligerancia sostuvieron en su paso por las aulas. Entonces, me parece muy importante también esta cuestión de la congruencia de un personaje que mostró congruencia hasta el último segundo de su vida, en que dio precisamente la vida para sostener su propuesta política. Entonces, bueno, yo terminaría solamente señalando que un elemento también importante es que como buen marxista, él sostenía que la lucha no era de generaciones, no era de los jóvenes contra los viejos, era lucha de clases. Y la lucha de clases sigue presente porque sigue habiendo explotación y sigue habiendo un conflicto entonces de intereses que se traduce precisamente en este tipo de luchas. Muchas gracias. Gracias, doctor Tamayo, por sus siempre atinadas reflexiones. Le cedemos la palabra al doctor
Jorge Ceja Martínez. Gracias. En la Sierra Mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. En la Sierra Mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hace siglos andaba buscando nombre esa comunidad de indios buchones. ¿Está apagado? No. Perdón. En la Sierra Mexicana de Nayarit había una comunidad que no tenía nombre. Desde hace siglos andaba buscando un nombre esa comunidad de indios huicholes. Carlos González lo encontró por pura casualidad. Este indio huichol había venido a la ciudad de Tepic para comprar semillas y visitar parientes. Al atravesar un basural, recogió un libro tirado entre los desperdicios. Hacía años que Carlos había aprendido a leer la lengua de Castilla, y mal que bien podía. Sentado a la sombra de un alero, empezó a descifrar páginas. El libro hablaba de un país de nombre raro que Carlos no sabía ubicar, pero que debía estar bien lejos de México, y contaba una historia de hace pocos años. En el camino de regreso, caminando sierra arriba, Carlos siguió leyendo. No podía desprenderse de esta historia de horror y de bravura. El personaje central del libro era un hombre que había sabido cumplir su palabra. Al llegar a la aldea, Carlos anunció, eufórico: por fin tenemos nombre. Y leyó el libro en voz alta para todos. La tropezada lectura le ocupó casi una semana. Después, las 150 familias votaron, todas por sí, con bailares y cantares. Se selló el bautizo. Ahora tienen cómo llamarse. Esta comunidad lleva el nombre de un hombre digno que no dudó a la hora de elegir entre la traición y la muerte. Voy para Salvador Allende, dicen ahora los caminantes. Eduardo Galeano, Memorias del Fuego. El 4 de diciembre de 1972, 2 días después de su trascendente discurso en la Universidad de Guadalajara, el presidente Salvador Allende se presentó ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde dio cuenta de cómo los trabajadores de su patria habían iniciado el desplazamiento de los sectores privilegiados del poder político y económico, proceso en curso que reconoció como superación del sistema capitalista para dar apertura al socialismo. Y en esta tribuna denunció que su país era víctima de una grave agresión de parte del imperialismo estadounidense, que se proponía impedir que Chile ejerciera sus derechos de Estado soberano, al aislarla del mundo, estrangular su economía, paralizar el comercio del cobre, privarle del acceso a las fuentes de financiamiento internacional. Era una manifestación, señaló, de la insolencia imperialista, una forma premeditada de intervención en los asuntos internos del país que se proponía recuperar sus recursos básicos. En ese momento, Chile se sumaba a la larga lista de países económicamente débiles que en el mundo debieron y deberán todavía enfrentar la crueldad del intervencionismo. Con la arrogancia propia de un déspota, a pocos meses de la elección de Allende como presidente constitucional, Henry Kissinger, secretario de Estado de Richard Nixon, había expresado, cito: no creo que tenemos que quedarnos cruzados de brazos viendo a un país volverse comunista por la irresponsabilidad de su pueblo. Se cierra la cita. En su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas, Allende reclamó a la conciencia del mundo, llamó a la actuación solidaria internacional de los trabajadores a los grandes valores de la humanidad. Y con respecto a su reciente visita a México, el amigo de mi patria expresó que resultaba difícil, casi imposible, describir la profundidad, la firmeza, el apoyo que nos fue brindado por el gobierno y el pueblo mexicano. Recibí tales demostraciones de adhesión del presidente, del Congreso, de las universidades y sobre todo del pueblo, expresándose en forma multitudinaria, que la emoción todavía me embarga y me abruma por su infinita generosidad. Aquí termina la cita y concluyó su discurso con lo siguiente: es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Y si bien es cierto que la atroz intervención yanqui
y la de sus lacayos chilenos logró interrumpir violentamente la vía chilena al socialismo y consiguió instalar una cruel dictadura que duró cerca de 2 décadas, más sus remanentes hasta el día de hoy, los valores e idearios de Salvador Allende no solo lograron prevalecer y por eso estamos aquí reunidos, sino que ahora, más que nunca, nos son más necesarios. Hoy, a 50 años de distancia de aquel 2 de diciembre de 1972, el capitalismo en su fase neoliberal, impuesto por primera vez en Chile y de ahí extendido al resto del mundo, nos tiene al borde de la extinción a escala planetaria. La desigualdad ha crecido como nunca, se ha exacerbado el despojo de explotación, el extractivismo y la destrucción de los recursos naturales. La atmósfera ha sido convertida en una cámara de gases tóxicos que han cambiado el clima, todo indica, de forma irreversible. Nos acompañan todo tipo de problemáticas, entre ellas el ascenso del fascismo, atrincherado en algunos sectores de la sociedad y el Estado para defender un orden de dominación sin lugar a dudas autoritario, ecocida, neocolonial, patriarcal, racista y opresor. Dentro del capitalismo, ha afirmado el sociólogo argentino Atilio Boron, no tendremos futuro alguno sino la patética eternización de un presente plagado de todo tipo de males. Si queremos conquistar el futuro, será preciso hacerlo por la vía no capitalista. Cierro la cita. No olvidemos que Salvador Allende, con orgullo, siempre se definió como marxista y socialista, y su breve gobierno, dentro del campo de las posibilidades dadas por situaciones coyunturales y estructurales, siguió por los valores del ideario socialista. Es por ello que el discurso del presidente Allende, impartido en este recinto hace exactamente 50 años, sigue siendo de actualidad. ¿Cuáles son algunos de los valores humanistas, democráticos y socialistas, valga la redundancia, que el presidente Allende resaltó en su discurso en la Universidad de Guadalajara? Y digo valga la redundancia porque, como señaló alguna vez el gran sociólogo mexicano Pablo González Casanova, y para que nos entendamos, así como el socialismo realmente existente no fue el socialismo, la democracia realmente existente tampoco es la democracia. ¿Cuáles son algunos de los legados? Uno, el derecho universal a la salud, a la vivienda, a la educación, a la alimentación, al trabajo. Dos, la actitud y el compromiso de los jóvenes, es decir, los revolucionarios y los jóvenes viejos, como él se definió, en contraposición con los jóvenes viejos y los viejos viejos, es decir, el compromiso con el cambio, la justicia, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la solidaridad, donde los anhelos por conquistar la igualdad y la lucha contra la explotación y la opresión en todas sus manifestaciones muestra que no hay querella de generaciones. 3. El principio según el cual las universidades, sobre todo las públicas, subsidiadas con recursos de los contribuyentes, deberán estar comprometidas con el cambio social, que propicien la formación de jóvenes críticos, que se empeñen en la erradicación de los graves déficits que existen en nuestros países. Señaló, cito, el que es estudiante tiene la obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio. Se necesita un profesional con conciencia social. 4. El deber patriótico y la lucha contra el imperialismo. Afirmó, somos países ricos potencialmente y vivimos como pobres. Para seguir viviendo pedimos prestado, pero al mismo tiempo somos países exportadores de capitales. Esto obviamente se ha acentuado. 5. La unidad entre los pueblos y gobiernos de Latinoamérica. 6. La crítica al dogmatismo y el sectarismo, que también es una expresión de rigidez y autoritarismo intelectual. La juventud, nos dijo, tiene una obligación contraria con su historia, con su pueblo, con el pasado de su patria. Y finalmente, 7, que los pueblos entiendan quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Gracias por su atención. Gracias, doctor, por sus palabras tan interesantes. Cedemos la palabra a Francisca Victoria González. A todos los presentes. Les agradezco profundamente la invitación a todas las personas que han asistido a la jornada de hoy y les cuento un poco de mí. Yo vengo de Chile, vengo del puerto de Valparaíso. Actualmente estoy realizando un intercambio académico en la carrera de Sociología en la UDG y la verdad es que llevo pocos meses viviendo en México.
Sin embargo, han sido lo suficientes como para percatarme de una serie de similitudes, de un panorama que es bastante común entre México, Chile y me atrevería a decir que se extiende a lo largo de todo el continente latinoamericano. Es lamentable tener que reconocerlo, pero los vestigios de la dictadura, sobre todo en Chile, permanecen. Las desigualdades sociales, económicas, las brechas culturales en Chile se han ido agudizando. Y algo que han mencionado organizaciones de carácter internacional ha sido que el capitalismo ha llegado a un punto de no retorno. Sin embargo, a mí me parece que el capitalismo siempre ha sido incompatible con la dignidad de los pueblos en Latinoamérica. Es su esencia ser un capitalismo feroz, brutal, extractivista y también patriarcal. Creo que el compañero presidente Salvador Allende fue muy certero, fue muy visionario también en su discurso, cuando él menciona que en Latinoamérica somos países ricos que vivimos como pobres. Es por ello que él también agrega la dificultad que implica ser revolucionario en una democracia burguesa, sobre todo si consideramos que esta democracia burguesa es un eufemismo para hermosear una historia llena de genocidio, violencia, intervenciones militares, enemigos, etc. Me parece mucho más adecuado llamar a la democracia en la que vivimos allá en Chile como un artilugio democrático, un vacío de democracia, cuya base neoliberal se ha ido fundando en esta misma violencia, y a partir de la instauración del sistema neoliberal en Chile hay diversos activistas políticos y desde distintos escenarios que nos han advertido de las posibles consecuencias, y lamentablemente en Chile no hemos sabido escucharlos adecuadamente. No solamente el compañero presidente Salvador Allende, sino también desde el espacio de la política, Gladys Marín, y desde el espacio también de la política, pero de un activismo mucho más social y crítico de la izquierda, el compañero Pedro Lemebel. Todos estos activistas nos hablaron desde los años 70, incluso antes, acerca de las temibles consecuencias que traería para los pueblos el sistema neoliberal. Neoliberalismo que no es solo un sistema político y económico, es, y lo que me parece más peligroso, es un sistema cultural. Una de las apreciaciones que yo hago de la historia reciente en Chile es que se ha ido naturalizando un paradigma que es bastante mercantil, una forma de vivir, de pensarnos a nosotros mismos y de actuar que es sumamente individualista, basado en la competencia, incluso en la frialdad. Y esto no es azaroso, no es que el sistema esté fallando, el sistema nos quiere así, nos quiere sumisos y nos quiere pasivos. Y lamentablemente es muy fácil caer en este engaño capitalista, en comprar esta idea del sueño americano que realmente solamente funciona en Norteamérica. Creo que Salvador Allende también, en este discurso que dio 50 años atrás, es muy adecuada sus palabras cuando se dirige a la juventud de México, pero en realidad él nos habla a toda la juventud latinoamericana. Él nos invita a no caer en este engaño que es tan fácil, en esta pasividad y en esta sumisión al sistema. Él nos invita a empoderarnos, a asumir la responsabilidad histórica que tenemos con la soberanía de nuestro pueblo. A la par que se ha ido naturalizando este paradigma que les comentaba, también en Chile se han ido emergiendo diversos movimientos sociales liderados por jóvenes que los han protagonizado, y estos jóvenes han cuestionado y desarticulado incluso el sistema político. Me refiero, solo por nombrar algunos movimientos, al movimiento estudiantil, el movimiento feminista y el movimiento de las disidencias sexogenéricas. Estos nuevos actores han marcado una nueva pauta, han ido generando una nueva cultura política y una nueva forma de entender a la sociedad. Han marcado también diversas pautas de resistencia desde espacios no tradicionales, incluso al margen de estas pautas institucionales, llegando al punto de rechazarlas. El arte, la performance, la utilización de las tecnologías me hace mucho sentido, sobre todo si consideramos que no hay receta para hacer las revoluciones. Nos enfrentamos a una realidad que es distinta de la que hablaba Salvador Allende en aquellos años.
Sin embargo, hay elementos que son de continuidad. Y un elemento de continuidad es la presencia de un revuelo, de un rechazo frente a aquello que es nuevo, aquello que parece foráneo y que al parecer es intimidante para algunos. Allá en Chile, la industria comunicacional ha criminalizado muchísimo a estos novísimos movimientos sociales, al movimiento pingüino, a los movimientos feministas, al movimiento del levantamiento popular del 18 de octubre. Nos han tildado de ser exageradas, de ser unas histéricas, de no entender qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos exigiendo. Y si bien las palabras de Allende me hacen sentido cuando él menciona que no hay una receta para hacer revoluciones, también es importante saber que hay una certeza. Y esa certeza bien la supo evidenciar cuando él señala que la revolución pasa por las grandes masas y no por las universidades, sobre todo en un país como Chile, en donde la educación sigue siendo un privilegio. A la par, se ha ido desconectando, lamentablemente, y se ha generado una dicotomía entre teoría, praxis, universidad, territorio, y lo que me parece que es aún más peligroso, entre la misma clase trabajadora. Es un desafío para las epistemologías del sur y para todo el pueblo latinoamericano romper con esta distancia. Es este el legado y también el principal desafío que tenemos en el futuro. Y cuando hablo de pueblo latinoamericano, no me refiero únicamente a la juventud, me refiero a todo el pueblo. El pueblo está compuesto no solo por jóvenes, sino también por detenidos desaparecidos, por los niños en las poblaciones, por los maricas, las lesbianas, los caídos en esta supuesta democracia, las madres proletarias, las disidencias y por sobre todo las generaciones que vendrán después que yo. Tal como señalaba el activista Pedro Lemebel, esta frase me hace mucho sentido con la que quiero finalizar. Hay tantos niños que van a nacer con una alita rota y yo quiero que vuelen, compañero. Que su revolución les dé un pedazo de cielo rojo para que puedan volar. Muchas gracias. Muchas gracias por tan bonitas palabras desde el conocimiento de causa. Muchas gracias. Pues con esto damos fin a nuestra mesa de análisis, agradeciendo a cada uno de los ponentes aquí presentes y a ustedes por habernos acompañado. Gracias.